Las jaulas de protección rusas simplemente ya no pueden hacer frente. Desde el inicio de la guerra, los drones ucranianos han sido una pesadilla para los vehículos blindados rusos. Rusia, que alguna vez se jactó de tener la flota de tanques más grande del mundo, fue tomada por sorpresa al descubrir que sus tanques de batalla multimillonarios podían ser destruidos por drones que cuestan solo unos pocos miles de dólares y que usan municiones sobrantes de la Guerra Fría. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte al canal. Desesperada por encontrar una solución, Rusia improvisó las llamadas Kopekayis, estructuras metálicas soldadas, diseñadas para proteger sus tanques de los ataques de drones. Pero, como se ha demostrado, estas defensas autodenominadas no solo fallan, sino que en muchos casos empeoran la situación. Entonces, ¿por qué se usaron las Kopekayis? ¿Y cómo ha logrado Ucrania que su guerra con drones las vuelva aún más inútiles? En este video analizamos por qué los tanques rusos han sufrido tanto y por qué las cosas están a punto de empeorar. Hasta el 18 de noviembre de 2024, 3.569 tanques rusos han sido destruidos o inutilizados en Ucrania. De ellos, 2.502 han sido completamente destruidos. Esto representa más del 20% de la flota total de tanques rusos antes de la guerra, que ascendía a 16.970 unidades, según Global Data. Además, Rusia ha perdido 1.753 vehículos blindados de combate, 5.008 vehículos de infantería, 550 transportes blindados de personal y 312 vehículos de movilidad de infantería. Las armas antitanque tradicionales como los misiles guiados, el equipo portátil como el Javelin y el NLA, y rifles antimaterial como el enorme francotirador ucraniano Alligator han sido responsables de muchas de estas bajas. La artillería ha tenido un papel aún mayor. Sin embargo, los ataques con drones han destruido una enorme cantidad de vehículos adicionales. Al comienzo de la guerra, Ucrania utilizó grandes drones militares como el Bayraktar TB2 de Turquía para causar estragos en la armadura rusa. No obstante, los drones más pequeños, ya fueran lanzadores de bombas o kamikazes, resultaron ser mucho más rentables y efectivos. Un tanque ruso T-72 puede costar entre 1 y 2 millones de dólares por unidad. El T-90, supuestamente el tanque de batalla principal más avanzado que Rusia puede desplegar, T-14 Armata, cuesta entre 4 y 7 millones de dólares cada uno. En contraste, los pequeños drones ucranianos tienen un costo aproximado de apenas $1.700 por baja confirmada, según Alexander Kamyshin, exministro de Industrias Estratégicas de Ucrania. Dado que Ucrania está superada en número y armamento, estos drones se convirtieron en el arma ideal para librar una guerra de desgaste. Kamyshin afirmó a principios de año que el dron FPV se estaba convirtiendo en el arma de batalla principal del pueblo ucraniano. No es de extrañar que el presidente Zelensky convirtiera la producción de 1 millón de estos drones en una de las principales prioridades de su gobierno para 2024. Para febrero, ya estaba claro que Ucrania superaría esa meta, lo que fue una pésima noticia para las Kopekayis rusas. Rusia comenzó a equipar sus vehículos blindados con Kopekayis incluso antes de la invasión. Aparecieron por primera vez a finales de 2021 y se diseñaron principalmente para contrarrestar municiones lanzadas por drones, aunque algunos observadores especularon que también podrían ofrecer cierta protección limitada contra misiles de ataque superior como el Javelin. El Javelin fue introducido en el ejército estadounidense en 1996 y fue diseñado específicamente para contrarrestar tanques rusos. En lugar de impactar el cuerpo principal del objetivo, el misil apunta a la torreta, golpeándola desde arriba con una trayectoria descendente a gran velocidad. La torreta de un tanque está mucho menos protegida que el casco principal, y el Javelin puede perforar más de 30 pulgadas de acero homogéneo laminado, según documentos de entrenamiento del ejército de Estados Unidos. Aunque los tanques modernos utilizan blindaje compuesto que combina acero con cerámica, tungsteno, uranio empobrecido y capas espaciadas, aún así no pueden resistir un impacto de este tipo. Diseñar un tanque capaz de soportarlo sería imposible en la práctica, ya que pesaría más de 200 toneladas, lo que lo haría inutilizable en términos de movilidad y transporte.
Para empeorar la situación, los tanques rusos son especialmente vulnerables porque sus compartimientos de munición no están sellados. Un solo impacto puede provocar una reacción en cadena que destruya tanto el tanque como a su tripulación. La única forma eficaz de contrarrestar un arma como el Javelin es mediante sistemas de protección activa capaces de interferir con la guía del misil o interceptarlo antes del impacto. Sin embargo, Rusia intentó otra solución. A finales de 2021 comenzaron a aparecer jaulas de acero sobre las torretas de los tanques rusos, separadas a algunos metros del blindaje principal. La idea era que el Javelin impactara primero la jaula y detonara antes de alcanzar el tanque, reduciendo así el daño. Este concepto no era nuevo. Durante la Guerra Fría, los ingenieros ya habían construido estructuras espaciadas para proteger vehículos de armas antimaterial. Durante la batalla de Marawi en 2017, las fuerzas filipinas protegieron sus vehículos con placas de madera que detonaban prematuramente las rondas RPG-2 del grupo terrorista Abu Sayyaf. De manera similar, Estados Unidos y sus aliados usaron blindaje de rejilla contra los RPG durante la guerra contra el terror. El problema es que comparar un RPG con un Javelin es como comparar un gato con un tigre. El Javelin cuenta con una ojiva en tándem diseñada para derrotar el blindaje reactivo explosivo, conocido como ERA. Este tipo de blindaje detona hacia afuera al ser impactado, desviando o dañando el proyectil. El Javelin neutraliza este sistema con su primera carga, que activa el ERA, y una segunda carga que penetra el blindaje principal y destruye el objetivo. Si el ERA no puede detener un Javelin, una Cope Cage tampoco puede hacerlo. A medida que Rusia se hundía en su propio atolladero, quedó claro que las Cope Calles no detenían los Javelin. El misil se convirtió en un símbolo de la resistencia ucraniana, mientras que las jaulas pasaron a representar la incompetencia rusa. Aún así, Rusia continuó utilizándolas, reconociendo la creciente amenaza de los drones pequeños, una lección que ya había aprendido una década antes en la guerra civil siria. Si bien las Cope Calles no eran efectivas contra los Javelin, sí podían ofrecer cierta protección contra drones que lanzaban granadas antitanque o pequeños morteros, ya que estos impactaban primero la jaula. En algunos casos, esto logró salvar la vida de tripulaciones rusas. Incluso algunos tanques ucranianos comenzaron a usar jaulas similares en 2023, incluido un tanque Challenger donado, lo que demuestra que el concepto tenía cierta utilidad en contextos específicos. Probablemente, las Cope Calles sí salvaron algunos tanques al inicio de la guerra, cuando los pilotos de drones ucranianos aún no tenían la precisión que hoy poseen. Pero la situación cambió rápidamente. Los operadores ucranianos comenzaron a emplear drones kamikaze FPV mucho más maniobrables, capaces de volar dentro de edificios y atacar desde ángulos bajos o laterales, evitando las jaulas por completo. Estos drones impactaban los tanques desde los costados, donde los compartimientos de munición rusos eran especialmente vulnerables, provocando explosiones en cadena. Rusia respondió desarrollando jaulas aún más elaboradas. Algunas incorporaron blindaje reactivo en las propias jaulas cuando no había sido robado por oficiales logísticos y otras añadieron sacos de arena para absorber parte de la energía del impacto. Sin embargo, comenzaron a surgir versiones cada vez más absurdas. Tanques completamente cubiertos de metal y picos, como sacados de una película de Mad Max, o los llamados tanques tortuga, con una carcasa inclinada que cubría toda la parte superior y los costados. Uno de estos fue destruido por artillería en abril de 2024, demostrando que estas modificaciones los hacían más lentos, pesados y reducían drásticamente su visibilidad y movilidad. Además, estas estructuras hacen que los tanques sean más fáciles de detectar y, por lo tanto, más vulnerables a la artillería. Ninguna Cope Cage puede resistir eso. Por esta razón, aunque las jaulas rusas han evolucionado, siguen siendo más un símbolo de desesperación que una solución real. Un estudio ruso determinó que el blindaje de jaula funciona mejor contra proyectiles RPG cuando las varillas tienen un grosor de 10 milímetros y están espaciadas a 80 milímetros. Este diseño ofrece una probabilidad del 65% de interrumpir una ronda entrante. Sin embargo, frente a los drones modernos y los misiles inteligentes, esas jaulas simplemente ya no pueden copear.
Dado que los drones ucranianos suelen estar armados con ese tipo de rondas, este nivel de protección resulta sorprendentemente razonable. En general, un diseño con varillas más delgadas y mayor espaciamiento es más efectivo que varillas gruesas con menor separación. El problema para Rusia es que este diseño no está estandarizado fuera de la protección de los costados y la parte trasera del tanque. El hecho de que no exista una COPE-CAGE estandarizada sugiere que Rusia aún no ha encontrado una forma confiable de proteger las torretas con blindaje de rejas, como si ocurre en los laterales o la parte trasera. Si existiera una jaula realmente efectiva, se vería un uso generalizado. Pero hasta ahora, los tanques Tortuga o estilo Mad Max han sido rarezas, y la pericia de los pilotos de drones ucranianos explica por qué. Incluso si el tanque Tortuga no hubiera sido destruido por artillería, los pilotos ucranianos habrían podido volar fácilmente por debajo de la coraza y entregar sus cargas. Por desgracia para Rusia, aún no han encontrado una alternativa confiable al blindaje de jaula, aunque no por falta de intentos. Durante la primera mitad de 2024 se hizo evidente que los inhibidores electrónicos, o llames, se volverían cada vez más importantes debido al uso masivo de pequeños drones difíciles de contrarrestar por medios cinéticos. Estos sistemas serían necesarios tanto para proteger a la infantería como a los vehículos blindados. A principios de año, Rusia parecía estar aprendiendo esta lección. Comenzaron a aparecer tanques T-72 equipados con inhibidores, lo que inicialmente puso nerviosos a los pilotos de drones ucranianos. Sin embargo, cuando estos tanques fueron capturados en abril, se descubrió que los inhibidores probablemente no funcionaban. Apuntaban directamente hacia arriba, lo que los hacía ineficaces contra drones que se acercaran en trayectorias laterales. Además, estaban mal ensamblados, las antenas se fabricaban en una planta, pero se unían mediante métodos improvisados. Esta falta de estandarización llevó a las tropas ucranianas a cuestionar su eficacia. Al cierre de 2024, los tanques rusos seguían siendo duramente castigados por los drones FPV ucranianos. Moscú aún no ha resuelto de forma sistemática el problema de los inhibidores, por lo que es probable que los tanques sigan dependiendo, al menos en parte, de las COPE-CAGEs al comenzar 2025. Lamentablemente para Rusia, Ucrania se ha vuelto mucho más eficaz para contrarrestarlas, y todo sin recurrir a municiones Javelin. Desde el inicio de la guerra, Ucrania ha demostrado una notable capacidad para introducir innovaciones en el campo de batalla, ya sea con nuevas armas o reutilizando sistemas antiguos. El uso de impresoras 3D ha sido clave en este proceso. Ucrania comenzó adaptando granadas antitanque soviéticas con aletas impresas en 3D para convertirlas en municiones lanzadas por drones. Sin embargo, estas rondas detonaban de forma prematura contra jaulas bien fabricadas. Ahora existen dos municiones diseñadas específicamente para derrotar las COPE-CAGEs, las rondas Frag, fabricadas por la empresa ucraniana Shockwave Dynamics. Ambas se producen con impresión 3D y utilizan una ojiva de tipo Platter Charge. La primera es la Frag 05-975, una carga explosiva de 0.9 kilogramos con cientos de balines en su interior, diseñada principalmente para misiones antipersonal. A diferencia de una ojiva convencional, su fragmentación se concentra hacia adelante y hacia atrás, lo que le permite atravesar el blindaje de jaula e impactar objetivos detrás de él. Uno de los primeros usos confirmados ocurrió el 4 de enero de 2024 en la zona de Robotine, en el Oblast de Zaporilla. Un dron FPV ucraniano persiguió a un grupo de soldados rusos cerca de tanques T-90 destruidos. Al detonar, la explosión aérea dispersó fragmentos que impactaron a todos los presentes, dejando al menos a uno de ellos inmóvil. La segunda munición es la Frag 09-576, de 1.3 kilogramos, diseñada para funciones antimaterial. A diferencia de las cargas huecas tradicionales, que suelen detonar prematuramente al impactar una jaula, esta ronda utiliza un penetrador EAFTIAS, Enhanced Explosively Formed Penetrator, capaz de atravesar la jaula y golpear el vehículo detrás. Ambas rondas debutaron en diciembre de 2023 y cuentan con distintos radios de daño. La Frag 09-576 tiene un radio continuo de 5 metros y un efectivo de 8, mientras que la Frag
05-975 alcanza un radio continuo de 8 metros y uno efectivo de 14. Estas municiones se montan en drones mediante abrazaderas de nylon, lo que permite una alineación precisa y una detonación remota controlada por el operador. A diferencia de las armas adaptadas de la Guerra Fría, estas granadas fueron diseñadas específicamente para la guerra moderna con drones. Los blogueros militares y redes sociales rusas dieron la alarma tan pronto como aparecieron. Infantes de marina rusos advirtieron sobre el uso de nuevas municiones de metralla, reconociendo que el enemigo estaba empleando armas cada vez más avanzadas. Los documentos de Shockwave Dynamics indican que la penetración de blindaje de estas rondas alcanza los 25 milímetros. Están pensadas principalmente para destruir vehículos ligeramente blindados protegidos por Kopecallis, como vehículos de combate de infantería y transportes blindados de personal, aunque no son inofensivas contra tanques. Un video mostró un dron armado con una ronda frag impactando la torreta de un tanque ruso, dejando una hendidura penetrante que habría sido peligrosa para la tripulación. El uso creciente de municiones diseñadas específicamente para penetrar blindaje de jaula significa que la ya golpeada flota de tanques rusa enfrenta aún más obstáculos. Hasta que Moscú logre proteger adecuadamente sus vehículos con inhibidores eficaces, las Kopecallis seguirán fallando a medida que la guerra entra en su cuarto año. Algo es seguro, la flota de tanques rusa, que durante décadas provocó temor en Occidente, ha visto cómo su reputación se desvanece, literalmente, en humo. El término Kopecallis se ha convertido en un símbolo de esa pérdida. ¿Qué crees que viene después en la guerra de tanques en Ucrania? ¿Logrará Rusia equipar por fin sus vehículos con inhibidores efectivos, o veremos más jaulas improvisadas en el futuro cercano? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte.